En México, la Secretaría de Salud ha emitido una alerta sobre la persistencia de casos de lepra en el país. A pesar de los avances que hay en el mundo en la lucha contra la lepra, ha habido hasta el momento 300 casos más o menos distribuidos en 28 estados. Entre los municipios más afectados del país está San Sebastián del Oeste y San Cristóbal de la Barranca, esto en Jalisco. Está también Nuevo Urecho en Michoacán. En Morelos el problema es en Tlaltizapan. En el caso de San Miguel Lampazos es Nuevo León, allá en el norte de la República. También varios municipios en Oaxaca, algunos municipios en Sinaloa, como el caso de Choix y Tuncas en Yucatán. Es la lepra. Sí, la lepra que, pues ha estado afectando y que uno pensaría de pronto que no estaba eso ya erradicado. ¿Qué es la lepra específicamente? ¿Qué tantos riesgos hay? ¿Por qué se da? ¿Tiene que ver con las condiciones de higiene? ¿No tiene que ver? ¿Es contagioso o no? Hoy está con nosotros el doctor José Luis García. Él es médico y maestro en gestión directiva de salud y me da muchísimo gusto poderte saludar, doctor. Bienvenido aquí a este espacio. ¿Cómo estás? Hola Luis, mucho gusto. Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes y buenos días a todo tu auditorio. Oye, ¿qué es la lepra? Hay muchos tipos de lepra, hay uno solo. ¿Qué es? Ok, la lepra es una enfermedad contagiosa que yo creo que conocemos desde tiempos milenarios. Uh-huh. Hay descripciones en textos antiguos que ya hablan inclusive de la lepra, uh-huh, pero hay algunos mitos también sobre ella de cómo se contagia. Por ejemplo, sí hay diferentes tipos de lepra, pero generalmente lo que nosotros queremos informar es cómo se contagia o cuál es el punto para poder diagnosticar y obviamente tener un tratamiento a tiempo, okay, que eso es parte fundamental para poder empezar a combatir esta enfermedad. Oye, ¿por qué se da la lepra? ¿Tiene que ver con condiciones higiénicas, con pobrezas, y no estoy siendo, yo sé que es muy delicado el tema hoy día, pero no estoy siendo ni clasista, ni racista, ni nada por el estilo. ¿Por qué se da la lepra? Sí, claro, mira, hay muchos estigmas alrededor de lo que es la lepra. Uno pensaría específicamente que a lo mejor las malas condiciones de higiene y muchas cuestiones como estas, como tú mencionas, pues dan pauta para que nosotros podamos contagiarnos de lepra. Sin embargo, podemos tener contacto a lo mejor con una persona y no contagiarnos. Algo bien importante de esta enfermedad es que tiene un periodo de incubación de años inclusive. O sea, yo puedo tener contacto con alguien constantemente y eso es lo que a lo mejor puede hacer que yo me contagie. Ok. Entonces, si a lo mejor yo te doy la mano, no me voy a contagiar. Si yo te abrazo, no me voy a contagiar. Se ha reportado que el estar en contacto continuo con una persona enferma a través de las gotitas de flush, que es en este caso al toser, al estornudar, eso constantemente, ese contacto me va a dar a mí la posibilidad de yo infectarme. Esto no respeta ni género, ni condiciones a lo mejor socioeconómicas. Sin meterme al tema político y esos temas, esos asuntos de las filias y fobias partidistas y de presidentes o no presidentes, veo 300 casos, o al menos esas son las alertas que estamos teniendo en 28 estados. ¿Eso es mucho, es poco? Si nos comparamos con el mundo, ¿cómo estaríamos? Pues es un poco alarmante, porque si lo vemos así, para 1992 en México se tenían reportados 17,000 casos. Y para el año pasado, que estamos hablando del 2022, teníamos un reporte de 618 casos. Entonces, si lo vemos para periodos... Pues un 50% más. Exactamente, correcto. Entonces, sí es un poco alarmante. Sin embargo, aquí lo que te comentaba anteriormente, probablemente el hecho de COVID también ayudó un poco. ¿Por qué? Porque se dejó de poner atención a veces en otras enfermedades, o la gente dejó de poner atención en este tipo de enfermedad. Entonces, eso hace que a lo mejor no se diagnostique a tiempo y ahorita tengamos esta alerta. Los municipios que mencionaba hace un momento son municipios marginados, son municipios de carencias económicas. Por eso yo insisto en esta pregunta, o sea, afecta mucho el tema de carencias económicas por falta de servicios, por ciertas faltas de higiene. Sí, exacto. Esto es horrible, pero pues sí pasa. Claro, si lo vemos, como dices, exactamente, si analizamos esa parte, pues sí, no está muy relacionado con este factor. Sin embargo, eso a lo mejor aquí en México, ¿no? Si nos vamos a otras partes, pues a lo mejor primer mundo sí no tiene tanto este problema. Si nos vamos generalmente hacia África, pues sí, es donde más predomina.
Pero bueno, también la falta al acceso de servicios de salud, pues es algo que influye. Me impacta mucho que dices que no se cura. No, sí se cura. Ah, sí se cura. Sí se cura. Sí se cura. Sí, de hecho, aquí era lo que te comentaba. Ajá. Si nosotros lo detectamos a tiempo, si el paciente acude a su servicio de salud, se da un tratamiento con un antimicrobiano, con un esquema de varios antimicrobianos, y esto remite. Y al momento de que damos el tratamiento, el paciente deja de ser contagioso. ¿Y si no es a tiempo? Se puede curar, pero las secuelas exactamente que me puede dejar son bastantes. Me puede dejar deformidades, me puede dejar inclusive problemas nerviosos o neuropáticos muy importantes. Dime, doctor, hablabas del COVID hace un momento y no quiero desaprovechar la oportunidad de tenerte aquí en este espacio y platicar sobre el tema. Claro. Porque hoy tenemos una bronca con vacunas. Bueno, dicen que hay de todas, pero pues realmente no hay de todas. Mucha gente nos pregunta y nos está preguntando ahorita, ¿qué onda con las vacunas? O sea, si alguien se quiere vacunar en México, ¿puede hacerlo? ¿En dónde puede hacerlo? ¿Lo debería de hacer o no? ¿Quién se tiene que vacunar o no? Porque se están reportando muchos casos. Sí, bueno, la vacunación es un punto importante. No obstante, hay que recordar que el hecho, a pesar de que yo esté vacunado, eso no significa que yo no me pueda contagiar. Obviamente los cuadros son más leves, que eso es lo que se espera con la vacunación, ¿no? Evitar que tengamos una complicación y pues terminar en una cuestión hospitalaria o inclusive en la muerte, que es lo más feo, ¿no? De esta enfermedad reciente. ¿Hay vacunas aquí en México? Hasta donde yo tengo entendido, sí. Pero no te puedes ir a poner una tan fácil, ¿o sí? No, porque ahí honestamente ya no sé cómo esté la parte de la vacunación. Esa parte sí te fallaré, desconozco cómo se esté dando esto. No, pues según que viene otra campaña hasta octubre, una cosa por el estilo. Cuando se espera que haya un pico más. Sí, por supuesto. ¿Hay una afectación directa de COVID por el tema de la lepra? O sea, ¿está relacionado? Aquí nos preguntan en WhatsApp, en el 5571-131337. No tiene que ver una cosa con la otra. No, son cosas muy diferentes. De hecho, la lepra es una enfermedad meramente bacteriana. Es causada por un bacilo. En este caso, el virus de COVID, hay que recordar que es esto, un virus. Nos dicen aquí en el WhatsApp, yo conozco un caso, esto fue en Gómez Palacio, una persona que tiene lepra y ya tiene años, que sabemos que sí hay varios casos. ¿Cómo se cura? Pues ya nos dijiste, o sea, hay que acudir tempranamente. ¿Bajo qué síntomas? Dicen aquí, si los puedes repetir. Ok. Los primeros. Bueno, los síntomas, generalmente lo que vamos a empezar a detectar en los pacientes son lesiones que van a disminuir de coloración en cuanto a la hipopigmentación. O sea, vamos a ver manchas claras o inclusive manchas rojas. Ojo, no es como que me salgan en todo el cuerpo manchas. Puede ser desde una sola lesión que sea hipopigmentada. ¿Qué es hipopigmentada? Hipopigmentada nos referimos a que disminuye en cuanto a mi coloración. No podemos decir manchas blancas porque no tienen esta coloración. A ver, pero se confunde con vitiligo, creo. Exactamente. O sea, porque hay personas que la otra vez con un muy buen amigo, muchos años que lo veía, llegó y las manos las tenía así todas blancas, ¿no? Más blancas, como mancha más blanca que el color de la piel. Le digo, oye, ¿qué te pasó? Y me decía que por estrés le estaba dando algo así. Sí. No inventes, o sea, pues alguien lo vamos a estresar más, va a decir, tengo lepra. Entonces es que te salga una mancha blanca, pero podría ser otra cosa, no necesariamente lepra. Ajá, aquí el punto importante de estas no solamente es el cambio de coloración, que pueden ser o disminuye la coloración o la pigmentación de la piel, o aumenta y se ponen manchas rojas, sino que aquí hay una disminución en la sensibilidad de las mismas. Por ejemplo, tomando a lo mejor tu ejemplo del vitiligo. Si yo toco al vitiligo, el paciente va a sentir la zona donde yo lo toque. En el caso de la lepra, si nosotros tocamos el punto de la lesión, o en este caso de la mancha, vamos a llamarle así, no va a sentir. Ese es un punto muy importante y para nosotros un punto para el diagnóstico. O sea, te sale una manchita en la piel y le rascas y no sientes nada. Al principio puedes empezar a sentirlo, pero si yo lo dejo pasar, no voy a sentir. Es aquí donde también es muy importante que los pacientes no se automediquen y acudan al servicio médico. No, y si tienes una mancha, pues sí, al médico, ¿no? O sea, así de sentido común. Sí, no que luego estamos con los tratamientos que nos recomiendan y pues a veces ahí es donde hacemos un diagnóstico tardío de esta enfermedad también, por ejemplo. Nos dicen aquí en el WhatsApp, ¿hay hospitales especializados sobre este tema? ¿Habría que ir a un hospital especializado? Preguntan aquí. Para el tratamiento, una vez que se diagnostica, sí hay que referir a un hospital de tercer nivel, que estamos hablando que ya son hospitales especializados. ¿Para qué? Para que se pueda recibir el esquema
antimicrobiano correcto. Ujú. Ujú. Y aquí también, dependiendo de la clasificación de cuántas lesiones tenga, es también el tiempo que voy a estar con el tratamiento. Fíjate, una persona me está preguntando, Luis, hace 4 años mi hija se fue a vivir a Ibiza, allá en España, y llegó a trabajar en un hotel muy importante y hubo un contagio de lepra, inclusive ahí. Puede pasar por ese tipo de cosas que, no sé, se comparte un hotel, a lo mejor alguien tenía, algo sucede. No, es muy difícil. Es muy difícil, exactamente. Okay. Como te comentaba al inicio, a veces creemos que ya nada más con rozarnos ya me puedo contagiar de lepra. Y no. Ya. Este bacilo es muy difícil que a lo mejor yo me contagie. Okay. Como te comentaba, necesito estar en constante contacto. Generalmente los casos que se van reportando es con alguien que ya tiene el diagnóstico de lepra y empieza a contagiarse. ¿Tiene correlación la tiña con la lepra? No, muy diferente. La tiña es causada por un hongo. Generalmente ¿Qué es aquí... La tiña es un hongo comúnmente conocido. Entonces, también salen este tipo de lesiones. La diferencia es que la tiña o los hongos son dan mucha comezón. Entonces, aquí es otro diagnóstico diferencial, por ejemplo, de lepra. Ya. Bueno, pues ahí está el tema. Doctor José Luis García, médico y maestro en gestión directiva en salud, te aprecio muchísimo que hayas estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. ¿Te podemos contactar cómo? Sí, claro. En Facebook nos pueden encontrar como Luis García. Ya. Y tenemos también nuestras redes sociales, TikTok, tenemos Facebook y tenemos también Instagram. Nos pueden encontrar como nutritiva-mente. Muchísimas gracias.